jueves en ¿Quién tiene la razón? Continúa la polémica por los mandiles rosados que usaron miembros del ejército en campaña de violencia contra la mujer. Además, ¿quiénes son los nuevos líderes de la política peruana? Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Nunca habíamos tenido tanta discusión por culpa de un mandil. La verdad, estamos todos impresionadísimos. Por supuesto, lo que hay detrás de la discusión del mandil es lo que importa y es lo que vamos a tratar acá. Nosotros queremos disculparnos, jamás creamos falsas expectativas ni anunciamos nada que no sea cierto. Nosotros habíamos hablado con el general Gómez de la Torre, jefe del Estado Mayor del Ejército, que es el que sale al lado de la señora Gloria Montenegro portando el mandil rosado. Él estaba dispuesto a venir, sin embargo al final no obtuvo el permiso que toda persona de las Fuerzas Armadas tiene que obtener de su superior para dar declaraciones debido al escándalo que se ha suscitado, y se disculpó porque no ha podido venir al programa. Hemos hablado personalmente con él, nos ha explicado que él no se siente ni avergonzado ni humillado por haberse puesto un mandil, que es no solo un buen marido, sino padre de 2 hijas a las que quiere muchísimo y que estaría dispuesto a hacer lo que sea por combatir el machismo y la violencia contra la mujer en nuestro país. Creo que acá tenemos que tener un poco de conciencia con respecto a, podemos discrepar de pronto con las formas, podemos discrepar de pronto con algunas manifestaciones, con la manera como se llevó a cabo la campaña, pero de ninguna forma se tiene que desmerecer el fondo del asunto y mucho menos atacar a las personas que de buena fe han apoyado una causa que deberíamos apoyar todos, con mandil, sin mandil, con zapatos, sin zapato, pónganse un cacho en la cabeza, hagan ustedes lo que mejor les parezca, si es que creen que con eso suman a una causa en la que cada vez hay más ceguera. Y de eso vamos a hablar hoy día con nuestros invitados, que van a expresar sus opiniones, pero nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro agradecimiento al general Gómez de la Torre, porque más allá de que haya gustado o no haya gustado el gesto que él llevó a cabo adelante, lo hizo por una causa que las mujeres en este país merecemos que alguna vez los hombres se arriesguen. Y si meten la pata por esta causa, pues bienvenidos, los abrazaremos. Yo no creo que haya metido la pata. Pero si así fuere, pues la verdad que es una de las metidas de patas más tiernas y más bonitas que hemos visto en nuestra historia en muchísimo tiempo. A mí el mandil me gustó, pero no todo el mundo es de la misma idea. Nuestros invitados, Carlos Tapia, analista político. Carlos, ¿cómo estás? Hola. Nidia Vilches, ex ministra de la Mujer y miembro del Partido Aprista, y el ex ministro de Defensa, Roberto Quiabra, porque acá están presentes también las Fuerzas Armadas. Gracias por venir, les agradezco mucho su presencia y bueno, tratar de elevar un poco el nivel del debate que se vuelve ridículamente caníbal en momentos como estos. Se intenta destrozar a las personas creo que finalmente el problema de la violencia contra la mujer. Deberíamos indignarnos todos así cada vez que una mujer es golpeada, cada vez que una mujer es asesinada, cada vez que una niña es violada. Yo no había visto nunca tanta indignación por una cosa que finalmente puede ser discutible, pero de ninguna manera pues me parece que tiene que generar este tipo de reacciones. ¿Cómo interpretamos esta sobrereacción, Carlos? Porque empezó en las redes, pero llegó a la calle rápido, y es el típico tema que en la calle prende y que todo el mundo tiene una opinión al respecto. En principio yo estoy de acuerdo con lo que tú has señalado, ¿no? Pero creo que ha sido un acto audaz, pero con riesgos. Cuando tú haces una acción política de este tipo, porque ha sido una acción política, no ha sido una acción simplemente de amigos que se reúnen en el barrio y dicen yo te pongo el mandil rosado, etcétera, sino que el riesgo era previsible porque hay un sector de la población, entendiendo en la población también el sector de los institutos armados, que no consideran que es solamente un gesto el de ponerse el mandil rosado. Que dicho sea de paso, yo soy del Sport Boys y el Sport Boys somos rosados. Y a mucha honra. Y todos los del Callao son unos hombrotes, machotes, pero que se ponen de rosado, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea que por ahí el inicio de la acción audaz se disminuye cuando a esos riesgos lo llevan a hacer que se genere un anticuerpo grande o relativamente grande entre los efectivos de las Fuerzas Armadas y ciertos civiles que consideran que ese es un deshonor para el uniforme militar. Esa es la parte que no entiendo. Yo puedo entender que
lo conversábamos con Roberto en la mañana. Roberto decía que a él le parecía que el gesto desmerecía el fondo, que al final lo banalizaba. Eso me pareció un análisis válido, ¿no? Porque al final te quedas en el escandalete, en la discusión y no vamos al fondo del asunto. Puede ser. También es verdad que si el asunto es muy formal y no es un poquito provocador, nadie habla del tema. También tiene su lado B. Es audaz. Es audaz y es temerario. Claro. Y bueno. Si ganaba mucho. Así es. Ahora, yo creo que ha ganado, un punto ha ganado. Sí. Estamos hablando de la violencia contra la mujer. No sé si del mejor ángulo, pero... Y sobre todo creo yo que más que la violencia contra la mujer estamos hablando de este machismo. ¿A qué le temen tanto los hombres? ¿A qué le temen, Nidia? Una parte que a mí no me gusta. Nos hemos pasado peleando de gritos que el rosado no es para las niñas y el azul no es para los niños. Los estereotipos. Y reforzamos el estereotipo. Particularmente esa parte de la campaña me pareció que se podrían haber buscado símbolos un poquito menos, no sé, tontolones, por decirlo de alguna manera, identificados. ¿no? Exacto. Pero ¿qué revela desde tu perspectiva las reacciones tan... Pati, virulentas? El hábito no hace al monje. Por tanto, el combatir la lucha contra las mujeres no significa que me tengo que poner una prenda de mujer. Lo que necesitamos es compromisos reales. Yo enseño en la escuela de guerra, en la Escuela Superior de Guerra, he hablado hoy día con varones y mujeres que han sido mis alumnos. Su indignación lo traslado ahora, porque ellos han visto, porque tienen un protocolo para usar un uniforme. Por tanto, ellos han visto agredidos su uniforme, las Fuerzas Armadas. El tema de fondo, en la lucha contra la violencia de la mujer, lo hemos hecho en distintos momentos con ellos. Aquí, en el BRAEM, en distintos lugares donde nos han acompañado las Fuerzas Armadas. Pero lo que necesitamos es, concuerdo contigo, salir de ese estereotipo. De acuerdo, Nidia, pero reconocerás, y ahí sí vamos a sincerar el discurso, que si se hubieran puesto un mandil azul de UNICEF en pro de los niños, nadie estaría diciendo que el uniforme no se manche, que no se le ponen lacitos. Es una excusa de la que se han agarrado mucha gente para sacar de a flote todo su... Hemos hecho campañas... Su machito que lleva dentro. Tú nos has ayudado mucho, poniéndonos lazos contra el cáncer y otros. Creo que ha sido una mala idea la del mandil, porque necesitamos compromisos reales. En las Fuerzas Armadas hay violencia, por supuesto que sí, contra las mujeres. Siempre pregunto a mis alumnos del Ejército, ¿cuántas mujeres hay en esta aula que son de 120? ¿Cuántas mujeres hay? Y hay un 10%, menos de eso, ¿no? Y yo siempre digo, esto no es un análisis, no es buscar culpas. Hay sectores, vivimos en una sociedad secularmente machista. Machista en el sentido que el hombre ha llevado la batuta de prácticamente todo lo que tiene que ver con la organización de la sociedad. Pero hay sectores donde eso, por razones bastante entendibles, ha habido predominancia masculina mucho más que en otros. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales acá en la China y en cualquier parte del mundo han sido principalmente masculinas. Si queremos recordar alguna guerrera, Juana de Arco, ¿no? Por ahí se te ocurren 2 o 3, pero no es un ámbito en el que la mujer haya tenido participación, y lo están haciendo. Pero ahora, con el mismo esfuerzo, incluso he encontrado parejas de esposos, varón, mujer, que están esforzándose para lograr su ascenso. Tienen que hacer una maestría de 2 años para poder ascender, pero antes postulan a esa maestría. Es el esfuerzo de distintas personas para lograr una lucha frontal contra la violencia. Pero ahí le pregunto a Roberto, que hemos hablado en la mañana al respecto, porque él tenía una posición muy clara institucional, me parecía muy válida, sobre las Fuerzas Armadas no deben ser usadas con fines políticos. Sin embargo, si bien esto es un acto político, como dice Carlos, es un acto político que traduce una política de Estado, que no es lo mismo, ¿no es cierto? No se han puesto pues la cara de Martín Vizcarra en el polo, no están apoyando un personaje, están apoyando una causa que es transversal a los gobiernos, ¿no? ¿Cómo hacemos para comprometerlos más allá de que hagan actividades válidas y muy valiosas hacia adentro y que se sumen hacia afuera con una causa, ¿no? Que se difunde lo que se hace. Mira, ese centro que yo te decía en la mañana, ese centro de armonía familiar que se formó el año pasado, y lo capacitó ¿quién? El personal del Ministerio de la Mujer. O sea, el Ministerio de la Mujer debería saber que ellos han formado a los abogados, a las trabajadoras sociales y a las psicólogas para tener un ambiente, un espacio
que permita asesorar y apoyar a toda la familia militar que tiene problemas de violencia en su hogar. Entonces, como yo te decía, no es que no se esté haciendo nada, difundamos lo que se hace. ¿Te parece que se han humillado las personas que se pusieron un mandil rosado? Pero yo te diría lo siguiente, se habla de respeto y tolerancia. Estamos hablando de una institución armada que tiene sus reglamentos. Hay un reglamento de uniforme, yo te decía, de cadete, el uniforme se respeta en toda ocasión. Eso hay que comprenderlo, eso es respetar las reglas internas, sí. Y hay que tener tolerancia con eso. O sea, tolera de que ellos apoyen una campaña de lucha contra la violencia, pero respétale sus códigos, respétale pues sus costumbres, su reglamento, porque si no generas lo que decíamos, ¿no? Pero Roberto, ¿reconocerás que si no hubiera sido un mandil rosado, sino un mandil azul para apoyar a los chicos, ni siquiera se lo hubieran pensado? No, hay un problema con rosado, pues, que le genera a todos, y que acá Carlos Tapia defiende como un color masculino. ¿Ah? Mira, tú pones a los militares de civiles, le pones un mandil encima y se los ponen. Sí, uniforme. Sí, uniforme se los pone. Ahora, yo lo que te digo es de que el símbolo de este programa nacional es un mandil. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje? A la cocina. No. Las mujeres a la cocina. O sea que, bueno, también minimiza ese problema. La forma mata el fondo. Entonces, ¿qué significa? Que tú le pones a un hombre, le pones un mandil y lo transformas en un fanático defensor de la mujer. ¿Ese es el mensaje? ¿Esa es la profundidad de este programa? No, la gravedad de lo que está sucediendo va más allá. Yo creo que el símbolo, que es una forma, y la forma como se presenta, está malogrando la intención, el propósito de este programa. Bueno, pero hay una cosa interesante. Nos hemos enterado que existe un programa que se llama Hombres por la Igualdad. Y que hay un símbolo que es un mandil. Yo te decía, la injerencia política, cambias de gobierno, y si el otro gobierno entrante dice que los hombres y las mujeres deben cambiar a los bebés y ponen el pañal en vez del mandil. Bueno, ahora hay roles, hay roles que lo que dice Roberto es que están sujetos a la creatividad de cada uno que va a hacer una campaña y pueden terminar cayendo en el ridículo. Sí, es verdad, pero también uno dice, no, pues no, o sea, yo reconozco, y a mí me gustaría saber quién fue el jefe de marketing para decirle, mira, papito, o sea, había otras maneras, ¿no? Había otras maneras, pero también al final del día, yo empecé con esos reparos en la mañana, pero al final del día me pareció tan genial que todo el mundo, que se evidencie el machismo que teníamos dentro. Y ojo, yo no señalo con el dedo, todos tenemos que asumir desde el día en que nacemos y vivimos en una sociedad como esta y como en el mundo en que hemos nacido, que todos vamos a tener esos rasgos inoculados en nuestro ADN contra los que tenemos que luchar todos los días. Empieza en la familia. El haber incorporado... Sigue en la escuela. Si tú a los niños no los educas en lo que estamos hablando, de nada te vale reeducar a los grandes. Empecemos en los niños. Pero Roberto, ¿quién educa a los niños? Sí. El papá que está indignado con el mandil rosado. ¿Cómo a ese no lo vas a cambiar? ¿Cómo se enfoca el programa? Se ha incorporado a hombres, a varones, para combatir la lucha contra la violencia. Eso está magnífico. Eso está muy bien, pero en este caso creo que ha habido un error de enfoque. Y ahora, olvidemos de simbología, diría yo, porque el enfoque es válido. Claro, o sea, yo me pongo un mandil entonces a la mujer siempre para la cocina o para que vaya a hacer esas labores, o yo comparto roles. Hoy hablamos de compartir roles dentro del hogar, pero la lucha contra la violencia está en la propia familia, en la propia mujer incluso, en sus usos y costumbres, y también en algunos enfoques que dan en las propias aulas, para varones y mujeres. Desde que nacen, para el bebito le estamos llevando, ¿qué? Algo celeste. Para la niña, algo rosado. Y no puedo comprar algo verde, amarillo, yo tengo una amiga que le tejió a su hijo un rompón negro, casi todo el mundo casi se muere. Bueno, eso estaba elegantísimo. Esos estereotipos hay que romperlo, ¿no? Hay que romperlo, y vamos rompiendo también esas a los chicos hay que vestirlos de todos los colores. Violencia. Y yo concuerdo con Roberto, los centros educativos, ahí. Más que en las casas, ¿ah? Sí. Porque en las casas el machismo se pasa por la mamadera casi, ¿ah? Claro, porque algunas mujeres tenemos esa formación. Lidia, todas. Y varones también, Lidia, ¿no? todas, y lo tenemos que
a mí me impresiona que no seamos conscientes que todos, a ver, Carlos, todos de alguna manera somos o no somos, tenemos el riesgo de tener una mirada machista en un mundo en el que hemos crecido. Sí, definitivamente, yo sí estoy de acuerdo, ¿no? Que el centro de nuestra formación en las generaciones de la edad que yo tengo es el machismo. Las mujeres eran las que estaban preocupándose, tienes que casarte bien porque la casa, etcétera, y los hombres son los que tienen que ir a trabajar, y mucho eso sí, ¿eh? Claro, bueno, pero te decía, quiero retrotraer a lo de la política. Yo me ratifico que fue un gesto audaz, que tenía contenido político de una propuesta política del Estado y que ya quedó grabada en el quehacer, en la idea de la población, el símbolo del mandil rosado. Y yo creo que ese es un avance. Claro. ¿Ya? Pero también creo que hay una respuesta política institucional, como ha dicho Roberto, explicable por los protocolos del uniforme, etc. Pero hay otra consecuencia política, que desde el conservadurismo derechista más de ultranza empiezan a decir es una ofensa a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Que ha sido humillado. Claro, y entonces también desde la izquierda empiezan a decir, el honor de la Fuerza Armada, y los que suscribieron el acta de sujeción con Montesinos no dijeron nada, ¿no es cierto? Y los que mataron a las campesinas, no sé cuánto. O sea, se empieza a polarizar en un escenario que no debería haberse producido, porque no está en juego, ¿cómo se llama?, la identidad de las Fuerzas Armadas, el respeto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero ahora es un combate, que es los izquierdistas los que además plantean la equidad de género, y por eso el problema del mandil rosado, Dios mío. Patricia, y por al eso. final lo que es triste, y en eso, Roberto, creo que, por favor, te escucho porque me sospecho por dónde vas a ir. No, di tú. Es que creo que al final la lucha de la violencia contra la mujer termina siendo lo menos importante. Menos importante, ¿no? Lo usan para sacarse las 10, ¿no? Mira las consecuencias de escoger un mal símbolo. Porque si este símbolo hubiera sido otro, eso que nos ponemos a veces cuando hay esos chiquitos desaparecidos, cualquiera, ¿no? Mira lo que estamos ocasionando. Como tú bien dices, se perdió la razón de ser, que es cómo enfrentamos esta crisis de valores que hace que cada día maten una mujer por cualquier cosa. Entonces, ahora lo que hemos visto, lo que dices tú, el enfrentamiento de todos, y al centro tienes tú, no a la institución porque la institución está encima. Está sobre. Pero tienes tú al directo, la putería directo sobre una persona, el general Gómez de la Torre, que es un general de primer nivel, pero todos lo atacan a él. Y que hay que decirlo con todas sus letras, Roberto, no ha perdido un ápice de dignidad. Mira, yo lo conozco de cadete, él no tiene, pues, si hubiera sido si hubiera sido él más malicioso, y hubiera proyectado las consecuencias que hoy día estamos comentando, de repente él le hubiera dicho a la ministra, señora ministra, guárdese su mandile porque no me lo va a poner. Estaríamos comentando de repente otra cosa. Que se negó. Malcriado con la ministra, que no ha querido apoyar una política nacional. Entonces, su posición es bien difícil. Bien difícil. Y la otra que yo decía, supongamos que él diga, ya yo no me lo pongo. Se lo pone lo que está, le dicen, abuso de autoridad. Usted no se lo pone, pero está obligando. Entonces, es una situación que hay que comprender, y creo que eso es, porque aquí después de esto, el único que ha perdido es él. Es interesante lo que señalas, Roberto, porque sí entiendo que al ser una cosa medio improvisada, finalmente puedes terminar poniendo en compromiso y exponiendo a personas que no están en capacidad de decidir si era o no era lo más apropiado. Repito, el general Gómez de la Torre, que estaba dispuesto a venir y conversar con nosotros y a decir que él se siente orgulloso de haber participado en cualquier iniciativa sana, porque es una iniciativa sana, que apoye la defensa de los derechos de la mujer, termine metido en esta historia. Pero hay alguien que no tiene perdón de Dios. Yo les voy a preguntar a todos en casa, y usted me va a disculpar, seguro nunca más en la vida me va a querer dar una entrevista, pero ¿qué importa? ¿Quién es el señor José Huerta? ¿Saben? No es el hermano del doctor Elmer Huerta, no. Es el ministro de Defensa. ¿Lo conoce usted? ¿Le ha visto la cara? ¿Lo ha escuchado en este momento? La representación política justamente de la defensa de nuestro país, justamente el punto donde se encuentra la institución militar y la política de nuestro país, no ha dicho esta boca es mía. Lo invitamos al programa y no quiso venir. No quiso venir porque, claro, que se moje el señor Gómez de la Torre con su problema, que ya vea cómo lo resuelve. Que la ministra de la Mujer pelee sola con su mandil rosado.
pero yo muy cómodo, no sabo, no opino, como dicen los niños, ¿no es cierto? Y no asumo mi rol político. Patricia, es bien raro, porque cuando uno lanza una campaña e involucra a varios actores y varios sectores, entonces ¿no? Están lo que los representa. Y claro, tú dijiste un nombre y varios dirían ¿quién es? ¿Quién es? Entonces necesitamos que se compren el pleito los que encabezan y representan a las instituciones. Cuando yo mencionaba, cuando preguntaste inicialmente, se han sentido agredidos los miembros de las Fuerzas Armadas por el hecho del ponerse sobre un uniforme que tiene un reglamento que muy bien tú has mencionado. Tal vez habría que explicar que no hay que sentirse tan ofendidos, tal vez habría que decirles algo más, pero alguien les tiene que decir algo, claro, ¿no? Pero ¿quién? Alguien los tiene que salir a apoyar, ¿no? Pues, exactamente. Y que pueda decir, juntos podemos trabajar contra la violencia de la mujer. Así es. Y muy bien, esa política es transversal, pero la forma como se hace agrede, y creo que, y por recomendación, dice, muy bien, terminemos de una vez, zanjemos ese tema. El tema de la violencia contra la mujer es la prioridad. Zanjemos el tema de la foto, la puesta del mandil y todo, pero busquemos otra forma. Que estamos comprometidos. Mira, si yo con el ministro mañana mismo hubiera organizado una actividad de las Fuerzas Armadas acorde con su investidura, con su estilo de apoyo a la lucha de la violencia contra la mujer. Al día siguiente, ya han habido campañas donde ellos pero han entonces participado. muestras, sales, enseñas, dices somos mucho más que un mandil. Ni pío, señor José Huerta, así como cuando le pregunté quién había sido el responsable de que el presidente matara a Sáenz Peña el día de la bandera, tampoco sabía. No, pues, hay que saber, aquí Carlos Tapia que habla de la política, ¿qué tendría que haber hecho el señor Huerta? Porque parece que él todavía no lo tiene tan claro, ¿no? Él es el responsable político, llamémoslo así, directo de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Y Así debería tener voz propia en este caso, porque es de su sector. Así es. Pero yo insisto en el caso de la mujer y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay de verdad, en los hechos históricos del país, problemas de las Fuerzas Armadas con la feminidad. Ay. En el caso de la guerra interna, de la lucha contra el terrorismo, lo que se quiera, ¿no? Una posición correcta de las Fuerzas Armadas es, dada la circunstancia ya de 30 años que ha pasado las cosas, pedir disculpas a las mujeres que fueron maltratadas, violadas por las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero negamos, pues, ¿no? Por eso no digo, pero entonces, para que verdaderamente se centre el tema en el caso de la defensa de la mujer, del feminismo, de la igualdad de género, etcétera. Porque además, y que me corrijan acá los que saben, el tema, por ejemplo, de las violaciones sexuales a las mujeres en las guerras y en cualquier tipo de guerra, no solamente acá, es un clásico que ha ocurrido en todos los ejércitos, desde el más ordenado hasta el más salvaje. La mujer se convierte en un objeto de agresión. Y eso pasó, sí pasó. Y lo hizo Sendero, lo hizo Sendero. Y lo hicieron las Fuerzas Armadas, pasó en ambas partes. Y efectivamente esto hubiera sido una excelente oportunidad para que salieran a decir, vergüenza nos dio quienes se comportaron de esa manera. Mira, ¿no? yo estoy de acuerdo Sí. que aquí faltan pedir disculpas. Yo invitaría a que vayan todos a las plazas de armas a pedir disculpas. ¿Quién no debe ir a pedir disculpas? ¿Quién no es responsable de lo que sucedió durante 20 años? Pero la violación sexual es un aspecto, Roberto, bien específico, ¿no? Que no les ocurrió... Por acción, por omisión, por fiscalización, por todo, dónde estaban los políticos, dónde estaban esto, dónde estaban... Todos tenemos que pedir disculpas. Los representantes... Pero tú eres un hombre de campo. Si tú tuvieras encontrado a un soldado usando de una mujer, yo no tengo la menor duda que le has agarrado las mechas y lo hubieras arrastrado hasta a patadas hasta el infinito. Yo siempre he hablado con Carlos, no generalicemos. Por eso. Los temas que han sucedido en el Perú... Pero tú no hubieras obligado a ese soldado no solo que se vaya preso, sino a pedir disculpas y recontradisculpas y 800 disculpas. Primero que no lo hubiera hecho. El soldado no lo hubiera hecho. Ah, bueno, si estaba bajo tu mando ya. Okay. El soldado no. Y mira, yo he estado en sitios donde el respeto del soldado... ¿Sabes por qué? Porque esta guerra se ganó quien tenía el apoyo de la población, y el apoyo de la población la logró el ejército. Si no, no hubiéramos derrotado pero militarmente. No todos se comportaron así. Pues, pero ha habido... yo lo que digo es, no generalicemos. ¿Puntual? Sí. ¿Condenemos esos actos? Puntual. Sí. Y pidamos disculpas por ellos. Ahora,
Y que después pidan los otros por otras cosas, pero ¿no? necesitamos, aún hay que heridas abiertas y se sancionarán. de no muchas negar. mujeres, autoridades, no se niega, que han estado y han sido víctimas del terrorismo. Por eso necesitamos, creo, reencontrar aún en ese momento de un lado y de otro lado, de todos. Yo conversaba contigo en la mañana y tú sabes, ¿no? Hace más de 20 años que ha ingresado la mujer para ser oficial. Las anécdotas de Roberto en el cartel son a mí me tocó recibir 50 cadetes femeninas en un ambiente de 1000 hombres. Yo me he ido corriendo el pánico. 1000 hombres que tenían más de 100 años. 1000 hombres, cuando los padres me decían, general, ahí le dejo a mi hija. Era para que se te paren los pelos de punta, porque ahí podía terminar tu carrera, ¿no? Entonces, hace 20... O sea, esa historia es magnífica. Esa historia como para hacer todo un reportaje aparte. Hace 21 años. No es que nosotros no hayamos cambiado de mentalidad y sigamos machistas en todo, no. Y gente, cadetes que se han ganado a pulso, porque tú sabes lo que significa el ingreso de una mujer a un ambiente netamente militar, de hombres. ¿Cómo me voy a hacer respetar? Con su inteligencia. La única vez que entré a hacer un reportaje largo, un cuartel para un documental de marinera, pedí baño y todos me miraron con una cara como, para ti no hay baño, o sea, solo había baño para hombres. Me tuvieron que prestar un baño especial, ¿no? Ha cambiado y creo que reconocemos esos cambios, pero tanto en las Fuerzas Armadas como en la sociedad hay cerros de cosas por hacer. Nosotros le reiteramos nuestro respeto, admiración y agradecimiento al general Gómez de la Torre, porque más allá de las críticas, la intención y su corazón demuestran que es una magnífica persona, una persona que está dispuesta a fajarse por la mujer, como muchísimos hombres, como los que tenemos acá, por ejemplo. Y reiteramos también al ministro de Defensa nuestra pena de no haber escuchado sus palabras, no en este programa, no haberlo escuchado en ninguna parte, decir algo defendiendo una política de Estado, pero también defendiendo a los miembros de las Fuerzas Armadas que han sido atacados en este caso. A la ministra Gloria Montenegro, que se asesore mejor, pero por lo menos se la juega, y eso está bien. O sea, alguien que toma riesgos es alguien que está haciendo cosas. Así que, sí, yo la verdad que revisaría si ese equipo de comunicaciones es el más adecuado. Vamos rapidito una pausa, cambiamos de color, nos vamos de rosado claro a marrón oscuro, porque hablamos de temas más complejos. Al regreso, quédense con nosotros, el programa está recontra divertido. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. No sabes. He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente. Así que si te apellidas Gómez, Chávez, Gutiérrez, Pérez, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Felizmente existe RPP, confianza por todos los medios. Disfruta del Perú al máximo con el I Love Perú de Despegar. Aprovecha y recorre tu país con vuelos nacionales desde $37 ida y vuelta. Descubre lo bueno de viajar con el I Love Perú de Despegar. Despegar. Vivir viajando. El pasaporte turístico considera un circuito desde el sector de Catarindo, en Mollendo, y va hacia todo el valle. Para Valle Unido y Tía María es importante rescatar todos los atractivos turísticos que tiene la provincia de Islay. Y puede ser visitado por turistas tanto del Perú como extranjeros para poner en valor todas las grandezas que tiene la provincia. A nivel de Cocachacra y de Valdivia tenemos sus iglesias como la de Pampa Blanca y la iglesia de Cocachacra. La actividad turística nos va a permitir mejorar la calidad de vida de la población y generar un mejor desarrollo para toda la provincia. Esta noche, en Nada está dicho, el más agudo análisis del caso Lavallato y el histórico acuerdo de colaboración eficaz firmado con la empresa brasileña Odebrecht, bajo la perspectiva del director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, en vivo, en una entrevista exclusiva, a las 9 por RPP Televisión.
un tema un poco menos, sí, polémico, pero de pronto más interesante en términos de discusión. Y a mí me encanta conversar sobre este tema con Carlos Tapia, porque él está elaborando todo un discurso y toda una reflexión al respecto sobre el cambio generacional, sobre los nuevos líderes. Por eso también hemos invitado a Nidia Vilches, que es un rostro del APRA, joven, que representa una generación que viene detrás de la generación que hemos visto, ¿no?, en los últimos años. Porque hubo una encuesta en la que se preguntaba cuál era el liderazgo, quién era el nuevo líder del fujimorismo de ausencia de Keiko Fujimori. Curiosamente la encabeza Luz Salgado, tiene cierta lógica, no es la mujer más de peso, pero con un punto de diferencia en la encuesta, que sabemos es básicamente un margen de error, está Rosa Bartra, ¿no? Una mujer que no es tradicionalmente del fujimorismo, que acaba de llegar y que ha construido un liderazgo sobre la base además de la confrontación, que es algo que al fujimorismo se le ha reclamado mucho. Está clarísimo que los rostros que vimos en la última cédula de votación, la mitad, no los vamos a volver a ver más, por diversas razones, ¿no? Desde las más trágicas hasta las más circunstanciales. ¿Quiénes van a empezar, ahora que se plantea toda esta discusión sobre la reforma política, sobre cómo se van a construir las listas, sobre quiénes van a postular? ¿Qué caras vamos a ver? A ver, Carlos Tapia. Mira, yo creo que, como muchos de ustedes también, que la crisis que estamos pasando no es política, no es cualquier crisis, ¿no? No es una crisis simplemente de disputa entre unos y otros, de partidos, no, sino es una crisis más profunda. Como terremoto, ¿no? Claro, grado 8. Grado 8, de acuerdo. Muy bien. Con tsunami. Entonces, cuando se produce una crisis de ese tipo, la resolución de la crisis da lugar a la aparición de nuevos liderazgos. No de los liderazgos que eran entendibles en la situación anterior. Por eso cuando tú me dices Luz Salgado, sí, pero Luz Salgado es porque es antigua, sale en los medios, Bartra también sale en los medios, no es mala como congresista, etcétera. Pero el liderazgo que requerimos del espacio de Fuerza Popular es un liderazgo distinto al de ahora. ¿Qué cosa es un liderazgo moderno, Carlos? Moderno. El liderazgo moderno es primero es el que recepciona el cambio de las cosas. Estamos sufriendo un gran cambio de las cosas, no solamente en el Perú, en el mundo entero, ¿no es cierto? Y por lo tanto, los líderes políticos ya no deben ser solamente líderes partidarios, sino son líderes políticos sociales. Porque la política en el Perú, esta política que necesitamos para la nueva etapa, es una política de corte social. O sea, organizaciones políticos sociales. No solamente el mando del partido decide, no. El mando del partido decide los requerimientos que el partido requiere. ¿Cómo se construye un liderazgo político social? ¿Cuáles son las herramientas? Porque las herramientas que conocen los partidos tradicionales es dentro de su propio partido, sus militantes, sus grupos, sus conversaciones, y se van haciendo una base sobre la afiliación al partido. Claro. Ya, a eso voy. Eso ya fue. A eso voy. ¿No? Eso ya fue. De acuerdo. Por eso es un error repetir entonces el nacimiento de líderes a partir de la institucionalidad conocida como partido, los comités, etcétera, porque la práctica ha demostrado que ese tipo de institucionalidad lo que hace es crear redes para formar una cúpula, y esa cúpula partidaria decide sobre el conjunto del partido para tener objetivos distintos que de repente al país no le corresponden. Y ese es un modelo caduco para el Perú, y lo es para el mundo. Pero claro. Para el mundo, ¿no? O sea, en España lo que está sucediendo. Exacto, Trump es producto de eso. Es un hombre que tiene más vida, más trayectoria en lo social. Nos puede parecer horrible su trayectoria, pero tiene más trayectoria en el mundo social, en el mundo real, que en el mundo partidario, ¿no? Sí. En el Partido Comunista Chino, que ahora está de moda con el despliegue de la fuerza económica de China, el 50% o más son científicos en el Comité Central del Partido Comunista Chino. Científicos. O sea, pero ahí nadie, muy democrático todavía. No, te digo, pero es que para ellos... Serán científicos. No, para ellos es bien importante. Por eso digo, cada uno en su realidad, ¿no es cierto? De acuerdo. Para ellos es una cosa. Para eso es una gran revolución. Claro, son químicos, científicos, porque están viendo la revolución tecnológica, ¿no es cierto? Okay. En nuestro caso ahora
no puede haber dirigente político partidario que sea del dirigente que el Perú necesita para resolver su problema de una democracia ciudadana. Tiene que ser un dirigente político social. Es decir, por eso es que la elección del presidente también debe de participar la sociedad en su conjunto, en una transición que se requiere para construir un nuevo sistema político partidario en el Perú. Ayer discutíamos con Javier Velázquez Quesquén, principalmente con Javier, que era el que tenía la posición más dura al respecto, también César Vázquez de APP, y me da la impresión que hay un temor de los partidos más antiguos, tradicionales, en el buen sentido del término, porque a veces uno dice partidos tradicionales, y la tradición no es mala, al contrario, da cuenta de una supervivencia, de una capacidad de haberse mantenido en el tiempo, pero hay como un temor de romper con lo que han hecho toda la vida. Hay como una suerte de inercia a seguir actuando como han actuado toda la vida. Me reclamaba, decía César Vázquez, el militante tiene que merecer estar en el partido. Yo lo miraba y le decía, a ver, anda y luego un millennial. Véndele ese discurso. El millennial quiere que tú lo convenzas, lo seduzcas, le expliques que es interesante votar por uno, ¿no? La forma de hacer política ahora ha cambiado. Eso, la militancia que, por ejemplo, en mi caso, y te agradezco por tus palabras, viene desde haber militado en los estamentos que tiene el APRA. Pero hoy el joven necesita, o el ciudadano necesita de alguien que le resuelva problemas. Ya no son los partidos de masas, sino es la interacción con las personas. Y además que no lo trate así, ¿no? O sea, que no lo mire como yo te mando, ¿no? Es el tú y yo directamente y solucionar problemas. Tenemos liderazgos extraordinarios, por ejemplo, en la Junta y los comités de salud, de educación. ¿Quiénes son? Mujeres, varones, pero que van desarrollando y resolviendo problemas de la colectividad. Es lo que tú decías, necesitamos cambiar la forma de hacer política, sí. Ahora el joven te dice, ¿y yo qué saco de aquí? Claro. Yo tengo trabajo contigo, tu partido me va a dar trabajo, me va a garantizar mi superación profesional. Y por trabajo no te pregunta que le des un puesto, pregunta que le des al ambiente, un Perú en el que va a conseguir trabajo. Así es. O sea, necesita ver que la propuesta tenga sostenimiento y donde él se ve. Conversábamos ayer, por ejemplo, un punto que era importante, los frentes de defensa. ¿Qué son los frentes de defensa? Son grupos de personas que se alinean detrás de una persona, normalmente con mucha capacidad de levantar la voz, a veces muy revoltoso, que no encuentran cómo descompresionar toda esa demanda social. Que generalmente no participan en la política. Porque la política no los ayuda a resolver sus problemas. Porque ¿no? son gente, lo que tú decías, el líder es aquel que convoca e involucra. En esta crisis que tenemos hoy día de partidos políticos, de los más representativos de los políticos que no van a participar en las siguientes elecciones, los jóvenes, que son la mayoría en el Perú, van a decir, ¿quién nos convoca? ¿Quién nos involucra? ¿Cómo creerle? ¿No? Porque acá el problema es ¿a quién le crees? ¿A quién le crees? ¿A quién le crees? Entonces aquí, dentro de los cambios que tiene que haber en la política nuestra, como sucede en otros países, lo que tú dices en la campaña presidencial tienes que cumplirlo. Acá nos hemos acostumbrado a malinformar y a presentar cosas irrealizables y que después a la hora que eres presidente haces al revés o haces todo diferente. Entonces, yo creo que hoy día esta reforma política va a cambiar todo. ¿Por qué? Porque ahora se necesitan militantes. Porque los que firmaban por un chocolate, pero no había ningún interés de formar parte de esa agrupación. Hoy día tiene que convocar a los militantes, tiene que hacerlo vía política. Pero para que tú atraigas a los jóvenes hoy día que tienen una serie de situaciones que no les interesa hacer vía política, ¿cómo los atraes? ¿En base a qué? ¿Cuál mensaje? Hay un bache, una dificultad, Carlos, entre la construcción de estos nuevos liderazgos y la ¿cómo se dice?, fidelidad. Lo vemos en partidos como Podemos, Ciudadanos, Vox. Por ejemplo, España es un buen ejemplo, porque además más o menos sabemos la historia, ¿no es cierto? Sí, salen estos chicos de Podemos. Es un fenómeno político sumamente interesante, pero tienen un hipo y de ahí empiezan a caer. Entonces uno se pregunta, ¿van a durar? ¿Van a durar mucho tiempo más? ¿Se van a consolidar o van a
irse como vinieron. En este nuevo esquema, ¿cómo generas fidelidad? Mira, lo que dices es muy importante, porque yo antes de venir al programa he estado viendo la televisión y se ha aprobado en una discusión muy larga que se mantiene para la inscripción los adherentes, o sea, las firmas políticas. Se ha aprobado que deben ser 200.000 firmas de adhesión. Y la justificación es que porque se utiliza el recojo de firmas para educar a la población de las motivaciones del partido. Mauricio Mulder ha votado en contra, porque él, que es un alto dirigente del partido aprista, tiene la suficiente experiencia para saber que es mentira que el recojo de firmas genera algún tipo de... Genera, ¿cómo se llama? Convencimiento. Normalmente te regalan algo por la firma, ¿no? Un paquete de galletas. Eso es una corrupción muy grande. Eso es lo real. Por eso, pues. entonces, pero se acaba de aprobar eso. Y además, entonces, se acaba de aprobar también que se requiere 20.000 militantes, ¿no es cierto? Con lo que yo estoy absolutamente de acuerdo. Porque para ganar a un militante, sí tienes que hacer cosas muy interesantes. Primero, te voy a decir, ¿y por qué quieres que yo milite en tu partido? ¿Qué cosa es cuál es tu programa? Mi programa es primero, segundo, tercero, cuarto. A ver, y sobre el primero, ¿por qué dices esto? En cambio, por la adhesión le dices acá el chupetito, ¿no es cierto? Listo. Y firma. Entonces, esa estructura política partidaria que ha sido aprobada ahora en la Comisión de Constitución refleja el pasado. Y yo creo ese es el problema. No hemos avanzado, entonces no hemos entendido que una adhesión de una firma no genera nada. Ahora, Nidia, interesante porque se pide, ustedes tienen mucho más de 100.000 militantes, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, yo calculo que debe haber un núcleo activo, que hay mucha gente que se inscribe, que pierde contacto, puede haber un núcleo activo en casi todos los partidos serios que deben ir por los 20.000, 30.000 personas. Esto ha dicho Mauricio. Mauricio ha dicho 30.000 son los verdaderos militantes de la a pesar de 220.000 inscritos. Inscritos y los que la OMPE también ha retirado por X problema. Sin embargo, ¿qué es lo que nos garantiza, o por lo menos la identidad del militante? Yo milito en un partido político, tengo un estatuto, estas son mis obligaciones y tengo esta proyección política. Le consulto al militante, porque ahora en estas reformas... las elecciones internas o elecciones primarias me va a permitir informar, lo que tú dices, Carlos, informar al militante qué estamos haciendo juntos, no qué hago yo como líder, sino qué hacemos juntos. De tal manera fortalecemos el partido político. Ahora, en el esquema que presenta la Comisión Tuesta, uno puede entrar a la lista parlamentaria por votación universal, abierta, que asusta, yo sé que asusta, pero yo creo que, no sé, Roberto, si de repente coincides conmigo, en que al yo ser militante y saber que para llegar a formar una lista no dependo de los amarres, de las entonces de pronto voy a tener más ganas de ser militante de un partido. Dependo del voto de todos. Así es. De mi capacidad de marketearme, digamos. Porque ese cuento de los delegados es una gran mentira. Eso es verdad, eso es lo que te digo. Ese es el cambio que tenemos que dar. Que cada militante pueda votar. Si yo tengo una aspiración, claro, tengo cómo dentro de mi conjunto, cómo yo demuestro que tengo un liderazgo, eso es lo que digo. ¿Qué cosa ofrezco yo? Así es. ¿Qué ofrezco yo al partido para que todos me escojan a mí? Porque ahora hay que escogerlo, ahí tenemos, cada estatuto de los partidos políticos dicen la forma de elegir. Estoy de acuerdo, los delegados no representan a nada. Por tanto, un militante, un voto significa la mayor representatividad. Está votando el de Madre de Dios, vota el de Puno, vota el de Tumbes. No me parece descartable la votación abierta. Yo creo que es interesante. Da miedo, pero lo hemos hecho nosotros abierta. La organización. Yo conversaba con Carlos y le preguntaba. Hay 24 partidos inscritos. Se supone que hay una votación previa a estas elecciones abiertas. Así es, paralela y todos al mismo tiempo, así es. ¿Cómo? O sea, van a haber 24 planillones donde tú escoges el planillón del partido y buscas entre los 3 precandidatos a la presidencia y entre los 32. No es muy real.
no es muy real. Entonces, ¿por qué? Porque son 24 partidos. Imagínate que tú vas a una mesa y encuentras 24. Tú tienes que ir a buscar... No, porque vas al local del partido que quieres, en el que quieres votar, ¿no? ¿Vas a ir al local del partido o vas a hacer una votación general? Señalan que van a ir a un centro educativo y que van a tener ahí un planillón para elegir. Es en el mismo lugar donde tú votas definitivamente. Ahí se vota. No nos parece lo más representativo. O de repente no viable, como dice Roberto. No, yo creo que sí es representativo y sí es viable. El problema es que nosotros entendamos de que el militante del partido hace política no principalmente al interior del partido, hace política hacia afuera y por eso es político social. Y por eso, por más que el partido le diga, para mí, yo que soy el presidente del partido, tengo influencia, yo soy congresista, tengo mi red del voto preferencial, etcétera, y lo elijo a este, al otro, ¿no? Es distinto que el militante nuevo del partido que tiene un objeto de trabajo político con la sociedad, en elecciones universales, directas y obligatorias, la sociedad vota por él. No vota por el que decide el jefe del partido. Pues. En teoría es muy bonito. Ahí sí no. En teoría es muy bonito, pero en la práctica... El militante tiene una representación. Por eso es que cada estatuto, reitero, tiene la forma como delegados, abiertas. Nosotros hemos hecho elecciones abiertas para elegir. Pero lo que pasa es que esto a mí me parece que es como mirar cómo se deshiela el Polo Norte. O sea, si no hacemos algo al respecto, va a ocurrir que los partidos políticos se van a convertir en agua, ¿no? En todo, en la izquierda, en la derecha, arriba y abajo. Arriba, abajo, en Europa y en América. Los partidos políticos cascarón. ¿Tú te acuerdas cuando se crean para cuando entre Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, o uno le mete lo encierra para que no participe de la elección, pero no te das cuenta que eso no es discusión, pues eso es acción de mafia, ¿no es cierto? Que estás al interior del partido. No, y puede ser en todos los otros partidos. Cuando juegas tú el poder, la red que construyó la cúpula, esa red se mantiene. ¿Por qué? Porque su vigencia política depende de su relación con la cúpula. Antes de que por lo tanto, la cosa es clara. Por favor, porque Nina no nos va a querer contar. Cuéntale al mundo la anécdota de que encerraron a Jorge del Castillo. ¿Quién encerró a quién? A ver, por favor, pues, en unas elecciones del Congreso del Partido Aprista, donde se estaba discutiendo cosas centrales, estaba Mauricio Mulder y Jorge del Castillo en dos posiciones, y de repente lo encierran a Jorge del Castillo. Esto me lo contó el mismo Mauricio, ¿no es cierto? O Mauricio es encerrado. A Mauricio lo encierran. La historia se fue al baño y qué, querido Carlos. No, tú sabes más que yo. Nidia fue la encargada de poner el candado. Yo tenía la llave. No te digo, ella tenía la llave. Ahora, es una discusión interesante, pero por ejemplo, participar en la vida, más allá de la vida política, en la vida social. Claro. Vamos a poner algunos rostros, porque me interesaría un poco su opinión al respecto sobre los liderazgos nuevos. El señor Julio Guzmán, hoy día estoy como... Ahí lo tenemos. No prosperó su candidatura por aspectos básicamente formales de su inscripción. Tuvo un momento, es verdad que no sabemos cómo hubiera terminado, porque en esa elección hubo varios que subieron como la espuma y bajaron por culpa de chicharrones y demás. ¿Les parece que de alguna manera personifica ese nuevo liderazgo que se necesita? Ya me dijiste que Rosa Bartra y Luz Salgado no, y entendí por qué. No, yo creo que no basta ser dirigente del partido para ser, aceptado como posible candidato a la presidencia del Perú. ¿Y por qué nos ponemos en el caso de el alcalde de La Victoria, como era? De la noche a la mañana aparece un liderazgo nuevo a partir de la resolución de problemas sociales, no a partir de la escalera para llegar a ser presidente del partido. Pues. Lo teníamos en la mano. Eso es lo que hay que ver. Sin embargo, y es interesantísimo el caso del señor George Forsyth, que ahí lo tenemos con su sonrisa tan bonita, que es un chico encantador además, que además está haciendo un trabajo, digo chico, porque es un muchacho joven, que está haciendo un trabajo interesante en La Victoria, pero liderazgo social. Sí. Y le sale un problema social y su acatacatanga se le caen varios, o sea, se le desdibujó la candidatura. Es verdad. Con la teoría del programa de la violencia, lucha contra... Ponle un mandil a ver si cambia. Porque como el mandil
te transforma. Lo que pasa ahora, es que, pero fíjate tú qué interesante, no se puede poner mandil ya, pues. Ya no. Ya no se puede poner mandil hasta que, desgraciadamente, se sepa si hubo o no hubo. Yo creo que hay que tener cuidado porque hay diferentes niveles. Una cosa es ser alcalde distrital, provincial, otra cosa es ser gobernador, otra cosa es ser presidente. De acuerdo. Yo creo que a veces nos equivocamos y la palabra estadista le queda grande a muchos, entonces... También las encuestadoras hacen su papel, ¿no? Tiene que haber tres niveles diferentes. Pero ¿no? también es verdad, y lo hemos visto en Fujimori para bien o para mal, lo estamos viendo en Vizcarra, que la política no es una escalera que uno va subiendo necesariamente. A veces una persona resulta teniendo un liderazgo insospechado, ¿no? Que cayó del cielo o del techo o de no sé dónde, y una vez trepado en el caballo demuestra tener las dotes que se necesitan. Por ejemplo, una persona de la que se ha hablado mucho como presidenciable y tiene un liderazgo, tiene unas formas muy interesantes, en la manera como se relaciona con los demás políticos, es el premier Salvador del Solar. No sé si les da la impresión, yo no puedo tener una visión objetiva porque lo conozco desde hace muchos años, estudiamos juntos en la universidad, pero cuando habla, incluso en el Congreso, uno siente que tiende a establecer relaciones muy, muy horizontales. Es bien interesante cómo se maneja, ¿no? No sé si eso le dará para hacer una carrera política o para hacer siquiera un premierato a la altura de lo que necesita el país. Pero tú te das cuenta que es distinto a los otros dirigentes de los partidos políticos. Te das cuenta en una. ¿Por qué? Porque su mensaje en el fondo tiene características políticos sociales. Exactamente. No es simplemente decir, bueno, la correlación de fuerza del partido, fíjate, yo quiero esto, te doy esto. No, ¿cierto? No. Él está pensando, para ser presidente del Perú, candidato al presidente del Perú, tiene que tener un enfoque no desde el partido, tiene que tener un enfoque desde la sociedad. Ahora, Carlos, también cuando fue ministro de Cultura, lanzaron su candidatura a la presidencia de la República. En la CADE. No sé quién le hizo ese pésimo favor. Entonces, yo creo que, no le falta argumentos, tiene una forma distinta de hacer política, y los que hacemos política decimos, no sabe de política, pero es eso, hacer una forma distinta de política con la población, y si él es un rostro nuevo de Martín Vizcarra u otro, bienvenido. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención lo chocante que resultó, las dos cosas que han resultado muy chocantes, tanto a Jorge del Castillo, cuando increpa al policía, más allá de que el policía que estaba sentado ahí haya sido no malcriado, las formas como lo tratan son muy, muy agresivas, el policía está molesto, además es un ciudadano versus otro ciudadano, no hay una relación de obediencia, o la manera en que la señora Milagros Salazar le contesta mal a la funcionaria del Ministerio de Educación, la indignación... Yo pregunto y usted responde. Usted responde, ya no funciona así, ya no funciona así. Hay un error de base en la manera como se relacionan nuestra relación no tiene que ser violenta. No vertical, tiene que ser social. Claro. Liderazgo no es eso. Liderazgo no es yo sé, tú calla, tú haz, no. Eso funciona y como convences. Es legitimidad. ¿Cómo convences? Claro. La autoridad se gana por el convencimiento. Claro. Hay gente que se para y dice algo y hipnotiza. Hay uno que hablan y dicen, quiero terminar de hablar, ¿no? Claro. Ahora, una cosa interesante, porque a veces se equivoca, creo, lo que es el enfoque social. ¿Tenemos el siguiente rostro que me gustaría analizar con los invitados? ¿A Kenji lo tenemos? Bueno, este rostro no está mal. Catalina. Ahí está. A mí ni me miren, para nada que no sea mi trabajo de periodista. De repente tienes una líder social. De lejos, de lejitos. Kenji Fujimori, a mí me parece que equivocó. Voy a poner mi opinión por delante. Creo que se olvidó que hacer política es algo más que gestos. Se quedó en el meme, se quedó en el... Tenía un interesante approach, una manera interesante de acercarse, de conectar, pero... como mucho mandil rosado y poco, ¿no? Pero exageró vendiendo naranja, pues. Entonces tú te das cuenta que es bluff, ¿no es cierto? Va a vivir vendiendo naranja, ¿no es cierto? No ha hecho en este tiempo que ha estado vida política, ¿no? No se le ha visto, o sea, no le nace. Bueno, comparado con su hermana, fue el mejor, a él no le nace. Fue el más votado en su lista, ¿no? Sí, pero él, tiene una cosa linda cuando hace campaña, yo debo reconocerlo, Kenji, lo he visto de cerca. Tiene una cosa bien entrañable en el tú a tú, o sea, es el chico que se baja, carga la canasta con la señora, pero no es de plazas, no es de audiencia, porque ya la plaza ni siquiera funciona como tal. Como congresista puede ser un buen congresista.
¿Por qué? Porque tiene, le guste, ¿no? tiene esa llegada a ese nivel. Porque a ese nivel que él va y soluciona un problema casero. Una refrigeradora, lo que regalaba. Ahí el problema era tiene la una competencia con la hermana. Tiene una identidad amigable. No La hermana no cae mal. Claro. Él llega a cualquier sitio y cae bien. Y la hermana tiene esta cosa como una capacidad más de irradiar más poder de alguna manera, pero le falta la empatía, es curioso. Y más oscuridad por adentro, porque la confianza no es exactamente... una herencia dura, ¿no? Una herencia... Claro, sí, claro. La primogénita es una herencia dura. El siguiente personaje, a ver, ustedes dirán, yo no voy a decir una palabra. Enmudecieron todos. Aprista, ¿no? Compañero. Compañero, habló bien ahí. Bueno. El señor ese del de Chicharrón, ¿no es cierto? Sí, exactamente, ya. Alfredo Barnechea, para más. Y el que dio un discurso en el velorio de Alan García. Que le cayó mal a todos, sí. A los propios viajeros. Y que antes ha militado en el partido aprista. Yo creo que ahí y ahora es de Acción Popular. Hay una confrontación de liderazgos en Acción Popular y justamente él es una de las figuras que estaría buscando un espacio sólido para continuar con la presidencia. ¿Dirían que tiene un liderazgo moderno o que más bien reúne todas las características de ese que ya...? Yo creo que después de haber dejado el chicharrón y no haber aceptado un sombrero en jauja, que se lo dieron con mucho cariño, yo creo que tendría que revisar su forma de hacer política, ¿no? Es compartir. Y de no entender que un espacio como el velorio de Alan García no es un espacio para hacer ningún tipo de discurso político, ninguno, ¿no? Claro. Nada que no sea familiar o algún gran representante del partido de Aprista, que era como lo que tocaba, punto final, ¿no? Sí, yo creo que el señor Barnechea la tiene un poco más, la tiene difícil. Ni habla de los pleitos o los problemas que hay dentro de Acción Popular. Con el último que nos vamos... Justamente por ahí va la cosa. Él tiene una ventaja, que también tiene Acuña. No necesitan que les presten plata para hacer campaña. No. No van a necesitar el apoyo de otros, porque vamos, tienen una situación económica. La forma distinta de hacer política asociado a jóvenes y a emprendimientos. Sí. Eso lo he visto. Esa es una ventaja. Y lo no que solamente dices tú, en Lima, sino a nivel nacional. Ese es el líder social, pues el que convoca a los jóvenes le da facilidades para la educación y para el trabajo. ¿Cómo me solucionas problemas? Eso necesito, eso busco. Ahora, es interesante porque ese es un target, por decirlo, un espacio que Díaz Canseco acogió muy pronto y que ahora está además más de moda, digamos, ¿no? Puede ser una cosa interesante. No sé si él tiene todo el carisma, pero el enfoque es adecuado. El peligro es que se junte con Vitocho. Eso es lo que yo creo. Porque Vitocho tiene cola de dinosaurio. O sea, no es con el sentido ofensivo, sino que tiene una forma cola en el sentido de que... Ya quedó horrible mi frase.